escribir un texto expositivo. Recuerden que los textos expositivos nos sirven para dar a conocer un tema. Cuando nos piden, escribe sobre los pingüinos, por ejemplo, o escribe sobre tu ciudad. Entonces te piden que expongas algo, que des información sobre algo, ¿sí? Entonces, el contenido del día de hoy es el siguiente. Primero vamos a hablar sobre las fases de elaboración de un texto expositivo. Luego vamos a hablar sobre un ejemplo de la estructura básica del texto. Vamos a poner un ejemplo y vamos a ver la estructura. Y después hablaremos sobre el uso del lenguaje en el texto expositivo. Empecemos. Fases de la elaboración. Antes de empezar con las fases de la elaboración, quiero que recuerdes que un texto expositivo se usa para divulgar conceptos, ideas o hechos de manera objetiva. Entonces, un texto expositivo, como ya vimos en el video anterior, es un texto que va a divulgar ideas, va a dar información concreta y comprobable sobre un tema determinado. No va a dar opiniones, ¿ok? Eso es importante que lo recuerdes antes de empezar con las fases de la elaboración. Y recuerda también que esto te puede servir para tus tareas de clase o para organizar exposiciones cuando te las piden. Son 6 fases. La primera fase es la elección del tema. En esta fase tienes que elegir tú el tema que quieres exponer. O también puede ser que te pidan ese tema en el colegio, en la universidad, te dicen expon sobre este tema. ¿Listo? Ahora, si te lo dan muy general, también tú puedes elegir reducir el tema en base a lo que quieres informar. El segundo aspecto o la segunda fase es el tipo de exposición que vas a hacer. Recuerda que hay 2 tipos de texto expositivo: el divulgativo y el especializado. Entonces, ¿cuál va a ser tu tipo de exposición? ¿Divulgativa o especializada? La divulgativa es aquella que está dirigida al público en general y que sirve para darles un alcance de lo que tú quieres informar. Y la especializada está dirigida a personas que ya saben del tema y tú quieres darles más información aún. Entonces, yo recomiendo que empecemos por la divulgativa. Si es que tú no eres especialista, por ejemplo, en zoología, no vas a dar una exposición especializada en pingüinos, ¿ok? Si sabes, casi como el común de las personas, y vas a investigar para informar, es mejor que te centres en hacer una exposición o un texto expositivo divulgativo. Bien, la tercera fase es la documentación. Es muy importante que leas, que investigues, porque te están dando un tema o tú estás eligiendo un tema y no solamente es lo que tú sabes, sino aparte de recopilar todos los conocimientos que tú tienes, tienes que comprobarlos con diccionarios, revistas, internet, enciclopedias y saber un poco más, ya que lo más probable es que muchas de las personas que vayan a leer tu texto sepan lo mismo que tú. Y lo que tú tienes como expositor que hacer es conocer un poco más que las personas a las que va dirigido el tema. Bien, la cuarta fase es la organización de la información. Una vez que tú tienes toda la información ya recopilada, ya te has documentado, has leído, vas a organizarla. Y vas a decir, bueno, este concepto de diccionario me va a servir para hablar en este primer párrafo, esta revista, este artículo de revista me va a servir para hablar sobre el tema aquel, etcétera, etcétera. Organizas tu información. Ese es un paso muy importante porque si no vas a hablar de camotes mezclados con papas y al final no se va a entender tu texto. Y recuerda que un texto expositivo, uno de sus objetivos principales es que las personas te entiendan del tema del que estás hablando. La quinta fase es la de la elaboración del borrador. Una vez que tú tienes toda tu información organizada, elaboras un borrador a partir de un esquema.
Entonces, ¿qué me vas a poner? En mi introducción voy a presentar brevemente lo que es un pingüino. En el primer párrafo voy a dar un concepto más amplio. En el segundo párrafo voy a hablar sobre su hábitat. En el tercer párrafo voy a hablar sobre su alimentación. En el cuarto párrafo voy a hablar de por qué son una especie que se está extinguiendo y así sucesivamente. ¿Sí? Tienes que tener claro de qué vas a hablar o qué vas a exponer en cada párrafo. Y haces tu borrador. También tienes que tener más o menos claro qué vas a poner en tu conclusión. Y finalmente vas a redactar el texto final. Y no te olvides de revisar la ortografía. Eso es importante, muy, muy importante. Bien. Ahora hablaremos sobre el ejemplo de la estructura básica. Yo he copiado este texto de un PDF que encontré. La fuente está aquí. La voy a señalar y le he agregado una foto porque este texto tenía una foto distinta. Le he agregado una foto que va más o menos con el tema. Y esto de acá me va a servir para explicar la estructura del texto expositivo. Este es un texto expositivo sobre los volcanes y los terremotos. Ahora, en primer lugar, tenemos que tener un título. Y el título es un sintagma nominal generalmente. ¿Eso qué quiere decir? Que es una frase con sustantivos, que nos va a dar una idea de lo que vamos a tratar. Entonces, ¿de qué va a tratar el texto? De los volcanes y los terremotos. Es un sintagma nominal. Ya. Luego tenemos a la introducción. La introducción es la presentación del tema. Por lo general es breve. Y dice esta introducción: los volcanes y los terremotos son dos procesos geológicos que alteran la forma o aspecto de la Tierra por erosión. Listo. Luego tengo el desarrollo. En un texto chiquito tendría que ser un párrafo, pero en textos más grandes, de acuerdo a cómo se va complicando el asunto, van a ser más párrafos y cada párrafo tiene que hablar sobre un aspecto distinto. En este ejemplo tenemos que el primer párrafo nos habla sobre el concepto de volcanes y terremotos. ¿Sí? Están comparándolos. En el segundo párrafo nos están hablando de la diferencia de las causas, qué causan los volcanes y qué causan los terremotos. Y en el tercer párrafo nos hablan sobre la duración de la vibración, ¿sí? O de cómo es que se manifiestan tanto volcanes como terremotos. Entonces, cada párrafo me habla de un aspecto distinto. Entonces, el desarrollo es la explicación de las ideas y características principales del tema. Y finalmente tenemos la conclusión. El texto que yo saqué no tenía conclusión. Yo he hecho esta conclusión. En la conclusión se da un breve resumen de las ideas más importantes. Entonces, como nos damos cuenta y a pesar de las diferencias expuestas, ambos, terremotos y volcanes, son procesos geológicos, estoy repitiendo lo que dije en la introducción, que a su manera traen cambios en la corteza terrestre y modifican la manera en que se configura la Tierra. Listo, esta es mi conclusión, estoy dando un resumen de lo que he expuesto, que puede ser una forma diferente de decir la introducción. ¿Ok? Entonces, esta es la conclusión. Y ahí es como termino mi texto expositivo. Listo.